Y le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser como el Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa de enseñanza donde nosotros estamos enseñando esta palabra con un propósito singular. ¿Y cuál es el propósito? De ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra. Y con ese propósito nosotros estamos aquí, ¿ves? Madurando, edificando a la iglesia, a los creyentes, para ser un reflejo de la persona de Jesucristo aquí, una vez más, repito, en la tierra. También nosotros estamos muy agradecidos por todos los hermanos que han enviado sus pedidos, ¿ves? De peticiones y también preguntas bíblicas donde nosotros estamos respondiendo diariamente y también enviando por medio del número que está en la pantalla. Permítame compartir ese número para que usted pueda recibir gratuitamente su audio y su video de este ministerio, de esa enseñanza diariamente. El número que está en la pantalla y para nuestra audiencia radial, permíteme compartir el número. El número es 993-093-959. 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, donde la mayor parte de los pedidos entran, el número es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio y en el libro de Mateo capítulo 10, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10 y mientras que se vayan ubicando en la Biblia, por favor, permíteme extenderle cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco, Perú, y estamos ubicados en la esquina de Huanacapa con Garcilaso, la parte baja de Huanacapa, el edificio 305, y ahí estamos la iglesia en el quinto piso. Hay un ascensor para llegar al quinto piso y el culto son las 9 de la mañana y a las 10:30, 9 de la mañana y a las 10:30 en la 9 de la mañana la escuela americana y a las 10:30 el culto principal, donde está el pastor John Martínez, el pastor Ángel Puente de la Vega, y ahí están todos los hermanos para recibirlos, ¿ves? Con un abrazo cordial y de amor y de gracia. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio y continuar hablando sobre esta sección de escritura. Está hablando de la persecución. Está hablando que Jesús, el Mesías, está advirtiendo a sus discípulos cuando lo envía para hacer dos cosas, para ministrar y para predicar. Para ministrar y para predicar. Y él está advirtiendo que en ese camino va a llegar la persecución. La persecución. Y ahí donde hemos estado ya por varias semanas hablando sobre este tema en particular. Y luego en las últimas 2 sesiones estuvimos hablando de qué clase de personas, qué tipo de personas, qué clase de personas están involucrados en perseguir a los creyentes. Y hemos hablado que hay varias categorías, ¿no? Aquellos que son religiosos, pero no conocen al Señor Jesucristo, aquellos que son completamente ignorantes de lo que dice la palabra del Señor, y reconocemos eso. Y habíamos dejado sobre este tema y vamos a regresar, vamos a ponerlo en su contexto. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 10 y vamos a regresar al versículo 16 hasta 23, que es el texto fundamental antes de entrar en los detalles. Vamos a leer. Versículo 16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes, inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. ¿Por qué? Porque a esa hora se os dará a lo que habréis de hablar.
¿Por qué? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán a la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego el versículo 23 dice, pero cuando os persiguen, dice, en esta ciudad, huir a la otra. ¿Por qué? Porque la verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora, tenemos que llegar a unas preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Qué clase de personas están hablando que andan persiguiendo a los creyentes? Y hay varias categorías. Y te recuerda que estuvimos leyendo en 1 Corintios, en capítulo 2, donde habíamos enfocado la mayor parte de nuestro tiempo en versículo 14. Por favor, vamos a regresar a 1 Corintios y vamos a enfocarnos esta vez en versículos 15 y 16. ¿Para qué? Para unirnos con el texto que acabamos de leer aquí en Mateo, capítulo 10, versículos 16 hasta 23. Y vamos a ir ahora en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque aquí comienza a revelar, divulgar, a presentarnos, a manifestarnos una vez qué clase de personas están involucrados en este tipo de persecución y actividades que vienen contra los creyentes y la iglesia. Y te recuerda que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, estuvimos hablando de que el hombre natural no puede discernir, no puede percibir, no puede reconocer, no puede conocer las cosas espirituales. Ahora vamos a llegar a 1 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16. Porque ¿quién ha conocido a la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En la versión Reina Valera lo dice así: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque a quien conoció la mente del Señor, ¿quién las instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, si es que nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos reconocer cuál es la voluntad del Señor, la gracia del Señor, la misericordia del Señor, el amor del Señor, etcétera, 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 etcétera. Pero aquí estamos ahora hablando de lo opuesto, el hombre espiritual. El hombre espiritual, y ahora el hombre tiene etapas, por decirlo así, el hombre tiene etapas espirituales, ¿no? Y existe el hombre espiritual a lo que el griego, que es la idioma original del Nuevo Testamento, el griego denomina al hombre, lo nombra nupatikos, ¿no? En griego, en otra palabra, la palabra espíritu es pneuma y nupatikos es el hombre espiritual. Y es el equivalente usado para el Espíritu Santo, ¿no? Cuando nos habla de el Espíritu, es equivalente de hablar de el Espíritu Santo, lo que significa que el hombre espiritual es que es una persona en que mora el Espíritu Santo. Un hombre espiritual, un hombre es espiritual, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él. Y eso es importante entender. Nosotros no somos perfectos. Esta cosa, lo exterior nuestro no ha cambiado. Es lo que Él mora dentro en nuestro espíritu. Ahora, el hombre espiritual no es, y escuche bien, no es espiritual porque haya recibido algún don humano superior. El hombre no es espiritual porque haya recibido alguna habilidad inusual. El hombre no es espiritual porque se haya vuelto más inteligente que antes. El hombre no es espiritual porque se haya vuelto mayor que antes. No. Un hombre se vuelve espiritual, ¿por qué? Porque ha recibido el Espíritu de Dios y está viviendo bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y cuando un hombre recibe a Cristo Jesús como su Salvador, las Escrituras dicen varias cosas de ese hombre. Y a ver si usted se puede calificar conforme a las Escrituras. A ver si tú puedes identificarse usted mismo en el espejo de la palabra del Señor. A ver si otros te pueden identificar de la misma manera. Ahora, cuando un hombre
recibe a Cristo Jesús como su Salvador, las Escrituras dicen varias cosas. Dice primeramente que nace de nuevo por medio del Espíritu de Dios, que nace de nuevo por medio del Espíritu de Dios. Permíteme, abre sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, y note lo que dice aquí en Juan capítulo 3, en versículos 5 y 6, 5 y 6, note lo que dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, por favor, no importa si tú estás leyendo la Biblia católica romana o la Biblia protestante y del cristiano, qué sé yo, dice la misma cosa. Jesús responde, en verdad que te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El asunto aquí es que todos nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y no estamos hablando físicamente, estamos hablando espiritualmente. Permíteme, abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 3. Y en 1 Corintios capítulo 3, nota lo que dice en versículo 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice esto. No sabéis, y es una pregunta declarativa, es una pregunta retórica, donde dentro de la pregunta está la respuesta, ¿no? Y que debe ser algo obvio. Dice aquí, no sabéis, versículo 16, 1 Corintios capítulo 3, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Ahora, en ese mismo libro de 1 Corintios, nota lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Ahora, en 1 Corintios capítulo 6 dice lo siguiente en versículo 19. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, note bien lo que está hablando aquí. No sabes eso, esta es una tremenda realidad que tenemos que reconocer, ¿no? Ahora, en 1 Pedro, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Ahora, el propósito aquí, porque cuando yo los llevo a ustedes en muchas escrituras, escritura tras escritura, versículo tras versículo, porque yo quiero asegurar que es la palabra de Dios la cual nos está dirigiendo, la cual nos está hablando. Y eso es importante de comprender. Mi opinión no tiene ningún valor. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice esto. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando estamos hablando nosotros es que cuando un hombre recibe a Cristo como su Salvador, ¿no? La Escritura dice que la segunda cosa que le preocupan a esa persona que nace, ¿no? Le preocupan las cosas de Dios, no las cosas de la carne. Le preocupan las cosas de Dios, no las cosas de la carne. Cuando alguien realmente ha nacido, ¿no? Cuando estaba perdido, el hombre natural, el hombre que está en el mundo, ¿no? Las cosas que son más importantes para él, ¿no? Y las cosas que le preocupan más a él son las cosas de la carne, la mundanalidad. ¿Ves? Lo secular, eso es la cosa más importante. Pero cuando uno nace de nuevo, que le preocupen las cosas de Dios más que las cosas del mundo. Ahora tú comienzas a ver un cambio, ¿ves? Una transformación poco a poco a las cosas de Dios. Abre su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Y en Romanos capítulo 8, quiero que vea en versículos 5 y 6, por favor. Romanos capítulo 8. Dice, versículos 5 y 6, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, ¿por qué? Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Tú comienzas a ver quién es un verdadero creyente.
Ahora, una vez más, cuando un hombre recibe a Cristo como su Salvador, ¿no? Las Escrituras dicen otra cosa de él. Número 3, que Él está en el Espíritu y que su Espíritu mora dentro de Él. Repito, que Él está en el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo mora en Él. Esto es algo mutuo, ¿no? Permítanme, en ese mismo libro que acabamos de leer en Romanos capítulo 8, ahora baje hasta el versículo 9. Y en versículo 9 dice esto, dice, sin embargo, Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, note bien lo que dice el Evangelio de Juan. Abre su Biblia en Juan capítulo 14 y note lo que él dice aquí en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Vamos a ir, por favor, en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Note bien otra vez. Yo quiero que usted anoten que la palabra de Dios nos está hablando a nosotros. No es Eddie Ildefonso. Mis pensamientos y mis sentimientos no tienen nada con este asunto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En Juan capítulo 14 dice esto, en versículos 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre, Jesús está hablando, y Él os dará otro consolador, hablando de la persona del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, ¿no? A quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí los conocéis porque pues sí les conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Note otra vez, cuando un hombre o una mujer recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿eh? Las Escrituras dicen varias cosas de él. La cuarta cosa que dice es que el Espíritu le da vida. El Espíritu le da vida. Permíteme. Note el siguiente versículo. En Romanos capítulo 8, versículo 10. Que el Espíritu le da vida. En Romanos capítulo 8, ahora note el siguiente versículo. Versículo 10 dice esto. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la ¿qué? De la justicia, de la justicia. Ahora, si el hombre o mujer que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, la Escritura dice otra cosa de esa persona, ¿no? Número 5, que el Espíritu aviva su cuerpo mortal, que el Espíritu aviva su cuerpo mortal. Ahora, note el siguiente versículo, Romanos capítulo 8, versículo 11. Y en Romanos capítulo 8, versículo 11 dice esto, dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Por esa razón tenemos la esperanza de ser resucitados juntamente con Él. Ahora escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Y Pedro dijo esto en 1 de Pedro capítulo 8 versículo 18. Perdón, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 1 de Pedro, por favor, capítulo 3 en versículo 18. Mira lo que dice. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, pero llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pero vivificado, ¿qué? En el Espíritu. Ahora, note bien conmigo, ahora vamos a revisar el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice esto en versículo 63. Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da ¿qué? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Ahora tú puedes notar, ¿ves? Tú puedes notar, ¿ves qué clase de personas andan persiguiendo a los creyentes? ¿Qué clase de personas andan persiguiendo a la iglesia? Obviamente es lo opuesto, lo contrario de todo lo que hemos hablado hasta este punto. Estas personas que andan persiguiendo no son esta clase de personas. ¿Ves? Las personas que están siendo perseguidas son esta clase de personas.
sea, tenemos que distinguir y definir la diferencia en las clases de personas que estamos tratando de hablar aquí. Permíteme. Ahora, cuando uno nace, otra vez, cuando uno nace de nuevo, cuando un hombre o una mujer, ¿eh? Recibe a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Eh? La Escritura dice otra cosa, número 6. Dice, ¿qué es lo que dice de esa persona? Número 6 dice que puede matar las obras pecaminosas, que puede matar las obras pecaminosas de su cuerpo solo por medio del Espíritu. Repito, que puede matar las obras pecaminosas de su cuerpo solo por medio del Espíritu. Entonces vamos a rezar a Romanos capítulo 8 y note el siguiente versículo, en Romanos capítulo 8, versículo 13. Versículo 13. Y ahí dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tú no vienes a vencer, tú no puedes vencer. ¿Ves? La naturaleza pecaminosa a las solas. Tú y yo necesitamos el Espíritu de Dios, su Espíritu que venga y mora, que venga a vivir y que mora en nosotros, que venga a habitar en nosotros para ayudarnos a vencer, ¿ves? La naturaleza pecaminosa, los pecados en nuestras vidas. Porque las solas no lo podemos hacer. En el libro de Gálatas dice esto en capítulo 5, versículo 16. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice esto, digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Andar por el Espíritu. Digo pues, andáis por el Espíritu Santo y no cumpliréis los deseos de la carne. ¿Ves? Una vez más, tú y yo no lo podemos hacer a las solas. Otra vez, cuando un hombre o una mujer recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, la Escritura dice otra cosa de él. Número 7 dice que la presencia del liderazgo del Espíritu, que la presencia del liderazgo del Espíritu en la vida del hombre demuestra que es un hijo de Dios. Repito, que la presencia del liderazgo del Espíritu en la vida del hombre demuestra que es un hijo de Dios. Otra vez, regresando a Romanos capítulo 8, y no te lo quise, porque tú sabes, no sé si te das cuenta, pero el libro de Romanos capítulo 8, el capítulo 8 es el mejor trato sobre la obra de la persona del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, repito, es el mejor trato en la Biblia sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y en Romanos capítulo 8 dice esto en versículos 16 y 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Note bien, en Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice esto también. En Gálatas 4, 6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Abba, Padre. La razón por que yo puedo decirle al Padre Celestial, Abba, Padre, realmente, y no estoy hablando religiosamente, yo estoy hablando de verdad. Padre, Abba, Padre, es porque el Espíritu mora a mí. Ahora, el religioso que no ha nacido, él puede decir, Padre. Y no hay ningún vínculo, no hay nada que lo conecta. Solamente las palabras de la religión. Pero el creyente está conectado porque el Espíritu de Dios está vinculado con él. En 1 Juan, note bien, en 1 Juan capítulo 3, versículo 24 dice esto. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 24 dice esto. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Voltea a la siguiente página. En 1 Juan capítulo 4, versículo 13. En la primera epístola de Juan capítulo 4, versículo 13 dice esto. Versículo 13 dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu.
Ahora, por favor, voltea la página otra vez más en la primera epístola de Juan, capítulo 5. En primera de Juan, capítulo 5, la primera epístola de Juan, 5:6 dice esto. 5:6 dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la verdad. Mira, el Espíritu siempre va a revelar, va a hablar solamente de la verdad de Dios, del Padre Celestial. Ahora, se dicen tres cosas. Se dicen tres cosas acerca del hombre espiritual. Repito, se dicen tres cosas acerca del hombre espiritual. Número uno, el hombre espiritual juzga o discierne todas las cosas. El hombre espiritual juzga o discierne todas las cosas. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que la palabra juzgar significa lo mismo discernir en el versículo anterior. El hombre que cree en Jesucristo experimenta algo muy maravilloso, muy maravilloso. Mira, a ver si lo puede extender un poquito más aquí. Vamos a regresar a Romanos capítulo 8, por favor. Y en Romanos capítulo 8, quiero que lo vea conmigo en versículo 9. En Romanos capítulo 8, versículo 9. El Espíritu de Dios, mira, entra y mora en su cuerpo, convirtiendo su cuerpo en un templo santo para la presencia de Dios. Cuando yo no nazco de nuevo, hombre natural, una persona que no recibe al Señor Jesucristo, que no ha nacido, ¿no? Este cuerpo, ¿ves? Simplemente, ¿ves? Es un cuerpo mortal. Pero cuando yo soy convertido, me entrego debajo de la autoridad de la palabra de Dios en la persona de Jesucristo. Ahora el Espíritu viene y mora dentro de mí. ¿Entienden? El Espíritu de Dios entra y mora en su cuerpo, convirtiendo su cuerpo en un templo santo para la presencia de Dios. En Romanos 8:9 dice esto, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Permíteme otra vez más. Es importante de repetir, porque no todo el mundo capta todo lo que está sucediendo aquí. Regrese conmigo en 1 Corintios capítulo 3. Y en 1 Corintios capítulo 3, nota lo que dice en versículo 16, por favor. Versículo 16. Perdón. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita que en vosotros? Ahora, en ese mismo libro, en 1 Corintios capítulo 6, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. En 1 Corintios 6, 19 dice esto, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya no me pertenezco, le pertenezco a Él. A Él. La segunda cosa que quiero compartir es que el hombre participa realmente de la naturaleza divina de Dios, que el hombre participa realmente de la naturaleza divina de Dios y se convierte en una nueva criatura, un hombre nuevo. Ahora, yo reconozco que, mira, este cáscaro afuera que tengo yo, ¿no? Este cuerpo viejo que yo tengo ya, ¿entienden? Yo reconozco que esto no ha cambiado, más bien me estoy envejeciendo más y más y más cada día. Pero dentro de mí tengo un espíritu que mora aquí. Y la persona que realmente participa de la naturaleza divina de Dios, ¿no? Se convierte en una nueva criatura, un hombre nuevo. Permíteme, vamos, segunda de Pedro, por favor, segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, en versículo 4.
versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice esto, dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, haciendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Algo espiritual sucede. No es algo palpable, no es algo visible de afuera. Algo ha cambiado adentro de esa persona. Y porque ha cambiado dentro de esa persona, ¿sabe qué está pasando? Ahora, poco a poco, su actitud cambia. Perdón. Su actitud cambia, sus pensamientos cambian, sus deseos cambian, ¿ves? Su comportamiento cambia, su perspectiva cambia, su mentalidad, todo comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio viene de lo de adentro para afuera, de lo interior a lo exterior. Eso es importante entender, aunque esto afuera no ha cambiado. Permíteme, en el libro de Efesios, en capítulo 4, en Efesios capítulo 4, mira lo que dice en versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice esto, dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Está escuchando lo que dice? Mire bien. Os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que ha pasado con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo. Es importante captar esto. Perdón. En una cosquilla aquí. Abre sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Y en Colosenses capítulo 3, quiero que vea aquí en versículo 10. Colosenses capítulo 3, permíteme, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y aquí dice, y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora, sucede lo siguiente. El hombre es verdaderamente espiritual, vive bajo ahora el control del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vive dentro de su cuerpo y por consiguiente es el Espíritu Santo de Dios que le revela, por decirlo así, que le revela la verdad de las cosas espirituales al hombre. ¿Ves? Resulta importante tener esto en cuenta. La capacidad de discernir no es del hombre. La capacidad de discernir no es del hombre, es del Espíritu Santo que está dentro del hombre. Repito, la capacidad de discernir no es del hombre, es del Espíritu Santo que está dentro del hombre. Eso es importante. Permíteme, vamos a rezar a 1 Corintios capítulo 2. Te recuerda que comenzamos con versículo 15. Vamos a rezar ahí. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 dice esto. Dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es juzgado por nadie. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu ahora mora en él. El Espíritu ya ha juzgado en la vida de él. En versículo, mira, en Reina Valera lo dice así. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, por nadie y de nadie. La primera cosa es que el hombre espiritual juzga o discierne todas las cosas. Te recuerda que yo dije que había tres cosas. Número 2, al hombre espiritual no lo entiende el hombre natural. Al hombre espiritual no lo entiende el hombre natural. Nunca he hablado con una persona que no conoce al Señor Jesucristo,
sea una persona mala o una persona buena. No importa cómo tú lo vas a calificar. La cosa es que no conoce al Señor Jesucristo. O mejor dicho, el Señor Jesucristo no lo conoce a él. Y él no te entiende. Él te ve a ti como una persona de locura. A ti se está patinando las cosas. Él dice, la canica tuya ya están patinando. Él, no, él es hombre, él es una persona inteligente, ella es una mujer inteligente, tienen educación, obviamente, son astutos, pero no han nacido de nuevo. ¿Ves? Porque son personas naturales que no pueden discernir las cosas espirituales. Y te miran y te escuchan y no te entienden ni papa. Este es lo que yo quiero tratar debajo de este segundo punto mayor, que al hombre espiritual no lo entienda el hombre natural. Mira, yo quiero que usted observe cómo las escrituras plantean esto, ¿no? El hombre natural no es juzgado de nadie o por nadie. Eso es lo que dice aquí en versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿no? Mire, este pensamiento aquí, o este planteamiento, vamos a decirlo así, este planteamiento, ¿no? Se ha maltratado y mal utilizado al tal extremo que algunos hombres se han convertido no solo en el hazme merir, ¿no? Sino en tropiezo para el inocente. Esto resulta trágico porque el significado se entiende perfecta y claramente cuando se mantiene en el contexto de este pasaje. Nadie, cuando él dice nadie aquí, en versículo 15, cuando dice nadie, quiere decir que el hombre natural, el hombre de que se acaba de hablar en versículo 14, en 1 Corintios capítulo 14, capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, ¿no? ¿Ves? Es de él que estamos hablando, ¿no? El hombre natural tiene poco interés, vamos a decir así. El hombre natural tiene poco interés y poco conocimiento de Cristo y de Dios. Por consiguiente, no hay forma humana de que pueda entender al hombre espiritual. No porque no es inteligente, porque obviamente él es inteligente. Un hombre, ¿ves? Conoce solo lo que él experimenta y lo que él estudia. El sentido común y la honestidad no dicen esto. No hay manera en la que un hombre puede juzgar las cosas espirituales a menos que él experimente y estudie las cosas espirituales. Y como no lo ha hecho, él no lo entiende. Ahora, si tú me dices que usted es un ingeniero, ¿entiende? Yo no he estudiado ingeniería, eso yo no puedo hablar contigo ni siquiera comprender los conceptos. Si tú me dices que eres un médico, un cirujano, ¿eh? Es un cardiólogo, yo no te puedo hablar de esas cosas, ¿entiendes? Y si tú me hablas, tú vas a utilizar un vocabulario, yo no te voy a entender ni papa. Yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Bueno, es igual en las cosas espirituales. Por favor, no trates a la persona que no ha nacido de nuevo como no lo trates mal, trátalo con respeto. Él tiene cosas que te puede hablar que tú no entiendes y viceversa. Tenga mucha paciencia, por favor, paciencia. Es como toda esta tecnología moderna que tenemos hoy día. Hay muchas cosas de ella que yo no entiendo. Mi hijo lo entiende todo. Mi nieto lo entienden todo. Yo no entiendo porque cuando yo y mi esposa fuimos a la escuela, esto no existía en ese entonces. Ahora, los hijos hoy nacen dentro de la cultura tecnológica. Eso es algo automático para ellos. Nosotros, ¿no? De mayor edad estamos haciendo la transición, tratando de captar los conceptos. Olvídate los detalles de la tecnología. Es igual cuando estoy hablando con una persona de las cosas de Dios. Requiere que yo tenga mucha paciencia en hablar con esa persona. Por consiguiente, el hombre natural no puede comprender por qué una persona quería invertir sus esfuerzos y malgastar su tiempo en asuntos que son de otro mundo. ¿De otro mundo? ¿De qué tú estás hablando? No lo entiende. Después de todo, vivimos en este mundo, no en el otro mundo. Todavía no.
De ahí que el hombre natural siente que nuestro interés principal debe estar en este mundo. Esto es cierto incluso con los religiosos. El hombre natural podría argumentar que un pequeño pensamiento acerca de las cosas espirituales es aceptable, pero no que una persona centre toda su vida. Oh, está bien que tú vas a la iglesia, pero cada vez que tú me ves, tú me quieres hablar de las cosas de Dios. Eso no lo entiende. La cuestión es que el hombre natural sencillamente no comprende al hombre espiritual. Para él, el hombre espiritual es un loco por pasar por alto este mundo y todas las cosas buenas que este mundo brinda. Así es. So, yo no puedo culpar a él que no me entiende. Es mi trabajo de orar por él y orar que Dios en su gracia, orar que Dios en su misericordia alcance su corazón, ¿me entiende? Para que él pueda comprender las cosas espirituales. Si yo dije tres cosas. Uno, el hombre espiritual juzga o desciende todas las cosas, ¿verdad? Dos, el hombre espiritual no lo entiende al hombre natural. Ahora llego al número tres. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Esta es la razón por la que el creyente puede decidir las cosas espirituales. Tiene la mente de Cristo. Esto no quiere decir que el hombre espiritual conozca todo cuanto haya que conocer de Cristo, sino que su mente está centrada en Dios y las cosas de Dios de la misma manera que lo estaba en la mente de Cristo. El Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Dios que atrae y llama y estimula la mente del creyente genuino en las cosas espirituales. Ahora, déjame darte un ejemplo de esto. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros. Muy bien, abre sus Biblias en Filipenses capítulo 2, por favor. Yo quiero que lo vea conmigo. Filipenses capítulo 2. Y en Filipenses capítulo 2, pues vamos ahí, por favor, en versículo... Permíteme un momento. Versículo 5. En Filipenses capítulo 2, comenzando con versículo 5, y vamos a leerlo todo en versículos 5, 6, 7 y 8, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice esto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó asimismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Este procedimiento que en cuanto Pablo está describiendo que él pasó, es igual para nosotros hoy día. Si vamos a desarrollar la mente de Cristo. Ahora, Jesucristo lo dijo la misma cosa, pero de otra forma, pero es el mismo concepto en San Lucas capítulo 9. Por favor, abre su Biblia en San Lucas capítulo 9, mira lo que dice en versículos 23 y 24. Somos San Lucas capítulo 9, por favor, y vamos a versículo 24. San Lucas capítulo 9, ok, aquí estamos. En versículo 23 y 24 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Te quiero mostrar otra cosa. Vete conmigo en Romanos capítulo 8. Es aquí donde hemos invertido la mayor parte de nuestro tiempo en esta hora de enseñanza en Romanos capítulo 8. So, vamos a regresar ahí en Romanos capítulo 8 y quiero que vea lo que dice en versículos 5 y 6. 5 y 6. Dice esto. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, ¿no? Pero el que vive conforme al Espíritu, pone las cosas en la del Espíritu. Versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu de vida es paz. En el Espíritu
es vida y paz. Muy bien. Ahora, quiero que vaya conmigo en 1 Corintios, porque te recuerda que habíamos comenzado, yo te dije que en 2 sesiones atrás, que íbamos a estudiar 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 15 y 16, y luego 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, 2, 3 y 4. Ahora llegamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, 2 y 4. Por favor, si vamos a ojear nuestras Biblias, a ver sus Biblias ahí, porque quiero presentarle la naturaleza del hombre, y cómo él es. Y aquí estamos hablando de que hay etapas espirituales en la vida de un hombre, ¿no? Y existe el hombre carnal. Eso es importante entender eso. En 1 Corintios capítulo 3, ve lo que dice en versículo 1 al 4, por favor. Dice esto. Así yo, hermanos, no puede hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podáis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy del Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Ahora, en Reina Valera, lo dice de esta forma en Reina Valera, donde él dice, de manera que yo, hermanos, y no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, dice no vianda porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía. ¿Ves? Lo que él le dice aquí. Y dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, y yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos y no sois carnal. Ahora, note que aquí dicen, aquí habla de 3 cosas, por lo menos, hay mucho más, pero aquí habla 3 cosas acerca del hombre carnal. La primera cosa que habla, el número 1, es el hombre carnal, ¿no? No es espiritualmente maduro. Es un bebé en Cristo. Note que el hombre carnal es un creyente verdadero aquí. Es un bebé en Cristo, pero está deformado como un bebé deformado. Debería ser más maduro, más desarrollado espiritualmente, pero no ha crecido en Cristo. Así estoy usando este término, el hombre carnal. Ahora, note bien que yo no dije cristiano carnal, yo dije hombre carnal. No, esos son 2 conceptos muy diferentes. Por favor, no lo vaya a malinterpretarme aquí. Estoy hablando del hombre carnal, no de cristiano carnal. ¿Okay? Este hombre carnal, ¿no? O carnal, no conoce a Cristo ni las cosas de Dios como debiera. Su mente y su conducta no están centradas en Cristo como deberían estarlo. Lleva años como creyente, pero conoce poco acerca de Cristo y de Dios. Note una vez más, por favor, yo no estoy hablando de un cristiano carnal, estoy hablando de un hombre carnal. Una persona que dice que es creyente, dice que es cristiano, nunca crece en las cosas de Dios, participa en la iglesia, es religioso hasta cierto punto, pero él es carnal. No hay ninguna diferencia entre su pensamiento, sus actitudes, su hablar, su caminar, su andar, su comportamiento, afuera de la iglesia y adentro de la iglesia. Y la iglesia está llena de gente así. La segunda cosa que yo creo que usted nota aquí, que el hombre carnal tiene que alimentarse de la leche y no de la vianda, de la vianda de la palabra. Esto no quiere decir que no haya 2 grupos de enseñanzas. Tampoco haya 2 grupos de creencias. Una para el creyente letrado y el otro para el creyente inculto. Se les predica el mismo evangelio a todos. Y todos estudian la misma palabra, pero, aquí está, pero algunos, ¿no?, han prestado más atención, han estudiado más y han orado más y han servido más a Cristo que a otros. Por consiguiente, naturalmente, conocen más de la palabra de Dios y conocen más de lo que quiere decir y andar en Cristo, ¿no? El creyente espiritual conoce
y experimenta más la profundidad de las cosas espirituales que el creyente carnal o el hombre carnal. Mucho más. Por consiguiente, el creyente, ¿ves? Que es un hombre carnal, ¿no? Tiene que alimentarse de los rudimentos mismos y no de, y no de lo avanzado de la palabra de Dios. Algo no está funcionando bien aquí. Ahora, piense bien conmigo. Tú y yo tenemos que reconocer que hay mucha gente así en las iglesias. Ahora, yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted es un hombre carnal? ¿Una mujer carnal? A pesar que está sentado en la iglesia. ¿O eres una persona realmente nacido de nuevo, donde Dios se ha apoderado de su alma, de su corazón? Por favor, contesta esa pregunta en los siguientes segundos y permíteme orar por ti. Señor Padre, en este momento, Señor, te entrego esta vasta audiencia televisiva radial en las manos suyas, Señor, pidiendo que tu gracia y su misericordia alcance cada corazón de cada persona que está sintonizando, Señor, y que venga a los pies de tu Hijo amado Cristo Jesús para tu honra y tu gloria, y que ellos vengan a arrepentirse de sus pecados, y que nazcan de nuevo y que sean salvos para siempre y para siempre. Esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.